padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Venezuela, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una unión abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distinto puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un tema sigue abriendo las primeras planas de los medios impresos que sobreviven y de los medios radioeléctricos en la región, el tema de la salida del embajador John Bolton, como nosotros decíamos, lo más probable es que la salida de Bolton no tenga que ver con Venezuela, aunque efectivamente pueda afectarnos. Sin embargo, ayer el propio presidente Donald Trump emitió una declaración diciendo otra cosa. Recojo la información de la página del diario ABC de Madrid. Trump dice que Bolton se pasó de la raya con Venezuela. Durante meses, el consejero de Seguridad Nacional repitió que la Casa Blanca estaba estudiando planes de intervención militar para evacuar a Maduro del poder. Repito, este es el titular y el antetítulo del diario ABC de Madrid. Es la manera como recoge las declaraciones del presidente Donald Trump. También otro hecho muy relevante en materia internacional ocurrió ayer, que fue la aprobación de la convocatoria del órgano de consulta de el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso ocurrió en el día de ayer. Buscamos, como es costumbre, ante eventos tan importantes, criterio experto, y tenemos en línea al doctor Edmundo González Urrutia. El doctor Edmundo González Urrutia es embajador de carrera, no a la carrera. Es una persona con vasta experiencia en el servicio exterior y conocedor profundo de la política internacional, integrante del Grupo Ávila, un prestigioso grupo de internacionalistas venezolanos, y a su opinión, precisamente a su criterio, precisamente nos remitimos. Edmundo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podrías explicarnos, en tu opinión, darnos tu valoración sobre estas declaraciones del presidente Trump, sobre el papel que jugó el tema venezolano en la salida del embajador Bolton de su condición de asesor de seguridad nacional, y explicarnos de la manera más transparente posible con qué se come este tema de la convocatoria del TIAR? Efectivamente, ¿qué fue lo que se aprobó ayer y qué podemos esperar los venezolanos de esto? Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Un gran placer estar contigo en tu programa y un saludo para tu audiencia. Bueno, tu introducción es suficientemente clara como para introducir este tema. Se pasó de la raya. Con esa frase ya se explica todo sobre una decisión que se inscribe en ese estilo polémico, confrontacional, pugnaz, de conducir la política exterior de los Estados Unidos. Recordemos que el presidente Trump ya ha tenido 3 asesores nacionales de seguridad en lo que va de su gobierno, y que varios de los acuerdos en materia de política exterior que habían sido alcanzados por administraciones anteriores al 2017 fueron pues dejados a un lado. Así que en ese mismo sentido pues se inscribe el retiro de las conversaciones con Vietnam, el abandono del acuerdo nuclear con Irán, el rechazo al acuerdo de París sobre cambios climáticos y muy especialmente tal vez la guerra comercial con China. Entonces, esto hay que mirarlo también de cara a la política interna de los Estados Unidos. Con unas elecciones presidenciales el próximo año,
el presidente Trump parece decidido, dispuesto a cambiar ese estilo apasionado, agresivo de hacer política. Me estoy refiriendo ahora al caso venezolano, por una línea, digamos, más centrista, más enfocada a la negociación, a propiciar el diálogo, en procura de una salida de la crisis que vive Venezuela. La salida de Bolton, con la salida de Bolton, el enviado especial del Departamento de Estado, el embajador Elliot Abrams, tendrá probablemente más libertad de acción para desarrollar una política más constructiva hacia Venezuela. Bolton, por el contrario, fue la expresión de la línea más dura contra el régimen de Nicolás Maduro, fue quien impuso la política de severas sanciones y aislamiento económico y financiero. Abrams, por el contrario, es más pragmático, ve con simpatías el proceso de Oslo, apoya la presencia de firmas estadounidenses en Venezuela, con vistas a que estén ya aquí con un buen pie cuando comience la normalización de la situación. Ese es más o menos el panorama, que se agrega también a las divisiones internas que existen en la administración con respecto al enfoque hacia Venezuela, y que provocaron en algunas ocasiones ciertas señales erróneas y poco claras en cuanto a la real postura de la administración hacia Venezuela. Yo supongo que Trump buscará pues un sustituto menos combativo, uno que pueda encarrilar la situación con un tono más centrista, en cuya estrategia probablemente el Departamento de Estado sea el que tendrá que jugar un papel más decisivo. Tal vez con Abrams haya un enfoque que apunte a una negociación con el gobierno de Maduro, a una mayor flexibilidad en el tema de las licencias a las empresas que para permanecer en Venezuela. Me estoy refiriendo con ello al caso de Chevron, de Halliburton, de Schlumberger, y propiciar pues una salida más diplomática que militar. Pero insisto que con las elecciones presidenciales en puerta y la necesidad de mantenerse como un hombre de línea dura, especialmente de cara al elector del estado de Florida, es probable también que figuras influyentes en la política exterior norteamericana hacia Venezuela, por ejemplo, como el senador Marco Rubio, sigan jugando un papel importante en esta estrategia, y que otras figuras vinculadas al Consejo Nacional de Seguridad, como Mauricio Claver Carón, el asesor para asuntos hemisféricos, también se mantengan en su cargo. Esa es mi visión apretada sobre la destitución o renuncia, cosa que todavía está allí en discusión, del asesor nacional de seguridad, John Bolton. Estamos conversando con el embajador Edmundo González Urrutia, que nos acaba de proporcionar, por cierto, una visión bastante más amplia, bastante más densa de los entretelones que pueden estar en este proceso de salida del embajador John Bolton de su condición de asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, y la vinculación de esto con Venezuela. Ojo, quiero ser en esto muy claro, creo que interpreto correctamente al embajador Edmundo González cuando decimos que no se trata de una línea del Departamento de Estado para atornillar a Maduro en el poder. Se trata de una línea que busca la eyección de Maduro por la vía de promover, de construir una solución política a la crisis venezolana antes que una salida meramente militar. Y así caemos en el segundo punto, Edmundo. Explícanos qué fue lo que se aprobó ayer en torno a el TIAR. Digo esto porque es importante desde el punto de vista pedagógico. Hay gente que tiene una expectativa desmesurada en relación a ese instrumento. Te escuchamos. Sí, mira,
yo creo que es correctamente lo señalas. Este es un tema complejo, difícil, que genera falsas expectativas y creo que vale la pena colocarlas en su debida dimensión. Y la primera de ellas es señalar que el TIAR no significa necesariamente una intervención armada. Y eso hay que aclararlo de entrada. Se abre una nueva fase de mayor presión al régimen. Se abren opciones de distintas maneras. Hay opciones de carácter político, de carácter diplomático, de carácter económico y por último está la acción armada. Lo que sigue ahora son las previsiones del tratado, es decir, lo que se votó ayer en el Consejo Permanente es la convocatoria a la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores que sean miembros del TIAR y que se ha convocado para la segunda quincena de septiembre. Muy probablemente esto tenga lugar en Nueva York en el margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde habrán de acordarse qué tipo de medidas se tomarán para garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad en Venezuela. Esta es más o menos la lectura. Viendo la reunión del Consejo de ayer, se apreció que no todos los países que votaron favorablemente a la convocatoria de la reunión de consulta y los que son distintos sobre este tema, y una visión distinta que apunta a dejar expresamente señalado que la opción armada no debe ser, digamos, puesta a un lado. Se rechaza la violación de la soberanía de Venezuela, pero se insiste en que el TIAR es un mecanismo de respuestas políticas, diplomáticas, y que en ese caso último de la acción armada tendrá que examinarse con atención. En ese sentido fue la proposición de Costa Rica, que fue rechazada, de que se incluyera explícitamente en la resolución que el uso de la Fuerza Armada no formaba parte pues de las opciones inmediatas a seguir. Y así siguieron varios países como Perú, que también se alineó en esa proposición. Edmundo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 12 de septiembre. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Igualmente para ti y para tus oyentes. Era el embajador Edmundo González Urrutia, un funcionario de carrera del Servicio Exterior venezolano. Les recuerdo que la condición de embajador no se pierde por no estar en un destino específico del Servicio Exterior. La condición de embajador es un rango en la carrera diplomática una vez que se ha obtenido, por eso así lo llamamos, el embajador Edmundo González Urrutia. Él ha jugado un papel muy importante en la asesoría en el campo democrático en diversos periodos. Lo hizo con el doctor Ramón Guillermo Aveledo cuando estuvo en la Secretaría Ejecutiva de la Alianza Democrática. Igualmente ocurrió cuando me tocó a mí esa responsabilidad. Es una opinión muy, muy respetada, muy, muy requerida en situaciones como estas, y nos dio una panorámica ciertamente interesante, tanto del tema de la vinculación de la salida de Bolton con la crisis venezolana, como sobre qué es ciertamente lo que se puede esperar del tema del TIAR. Nos dice, ese es un escenario que va a profundizar la presión política sobre el régimen de Maduro y lo distancia de las expectativas cortoplacistas sobre supuestas intervenciones armadas que dice no están planteadas en el actual contexto, y de ese contexto forma parte precisamente la salida de Bolton. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenemos una dificultad en la conexión con nuestro siguiente invitado. Lo tenemos ya en línea. Hay una situación extremadamente compleja en la zona este-norte de Caracas, uno de los lugares que tendría que ser uno de los espacios más seguros de la ciudad capital, la zona de Boleíta Norte, ha sido por el contrario escenario de muchísimas situaciones tensas de violencia. Allí hace poco hubo un motín y un incendio en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. En ese momento hubo 2 víctimas fatales, hubo una gran cantidad de denuncias sobre hechos irregulares, cobros indebidos, situaciones terribles de violación de los derechos humanos allí en la zona 7 de Petare. Cuando eso ocurrió, un conjunto de dirigentes sociales y de dirigentes políticos muy vinculados a la lucha comunitaria, a la lucha social, exigieron públicamente que fuese retirada del área la zona 7 de la PNB por ser un factor de peligro para la comunidad. En ese momento, esa voz fue desoída por el régimen. Resulta que hace pocas horas se produjo nuevamente un evento complejo allí, una fuga masiva de reclusos que zozobra nuevamente en la comunidad. Tenemos en línea al dirigente social y dirigente político Juan Carlos Vidal, una persona que ha estado junto con la ciudadanía, junto con las asociaciones de vecinos y las organizaciones comunitarias en esta lucha por la tranquilidad y por la calidad de vida en este sector. Juan Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el panorama hoy de esta situación a propósito de lo que ocurre en la zona 7 de Boleíta de la PNB? Te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Nuevamente un placer estar contigo y con todos quienes nos siguen a través de las redes de RCR. Bueno, acabas de detallarlo de manera impecable lo que está pasando en la zona 7. La situación penitenciaria del país ha sido un caos desde siempre, ¿no? No solo desde estos últimos 20 años, sino desde siempre. Ahora, el caso de la zona 7 es un caso específicamente y especialmente delicado porque la zona 7 se construyó en un principio, para los amigos que un poco que no siguen y no tienen claro, esto está entre Boleíta y el Marqués, en la frontera entre Boleíta y el Marqués, enclavado al lado del Colegio San Agustín, el conjunto residencial Colinas Quinta Altamira y la sede de la alcaldía de Sucre a pocos metros. ¿Cuál es el origen del problema? Esto fue construido hace unos 30 años, Chuo, para la sede de la alcaldía. Pero en su momento, cuando las alcaldías se llamaban consejos municipales y los alcaldes no eran electos directamente por voto universal, sino por designación de Presidencia de la República, en aquel momento el Consejo Municipal de Sucre, con Sucre como se le llamó en su momento, le otorgó un comodato en favor de la gobernación del Distrito Federal para que fuera sede de la Policía Metropolitana en el municipio de Sucre. Este antecedente lo aclaro para poner en contexto qué es lo que está sucediendo. De manera que un edificio administrativo de 4 metros, muy bien construido para sede de oficina, fue cedido para una comisaría policial. No había mayor problema, la actividad policial se fue adaptando, pero ¿qué sucedió? Cuando eliminan la Policía Metropolitana y crean la Policía Nacional Bolivariana, la sede de la conocida zona 7 deja de ser
una comisaría para convertirse en un centro de reclusión. Y lo que tú acabas de detallar, el motín con el incendio, los muertos, lo que pasó hace poco más de 24 horas, que todavía está caliente, todavía los vecinos sienten los tiros que han ocurrido en estas últimas horas. Esta situación irregular no es nueva, se viene repitiendo. Nosotros le venimos haciendo seguimiento al menos desde el 17 de enero del 2015, es cuando tenemos documentado el primer hecho violento, donde mueren también, por cierto, 2 privados de libertad. Entonces, fíjate la gravedad del problema. No es un mero asunto penitenciario como pudiera pasar en Yare, como pudiera pasar en El Rodeo, como pudiera pasar, qué sé yo, en Puente Ayala o en cualquier otro penal del país. Es más grave aún, porque además de la crisis penitenciaria, además de la violación de derechos humanos a las personas que están allí privados de libertad, se genera una crisis al entorno, pegado, pared con pared, así como usted está con su vecino pegado a la pared al lado y lo escucha a veces, los ruidos que hace el vecino, así de pared a pared, está la zona 7 de la Policía Metropolitana, desde la Policía Nacional Bolivariana, con el Colegio San Agustín del Marqués. Ahora fíjense ese cóctel peligrosísimo. Una cárcel, un centro de reclusión, con al menos 1.000 privados de libertad, pared con pared, con el Colegio San Agustín, que es el colegio más grande del municipio Sucre, con una matrícula superior a los 3.000 estudiantes. Entonces, fíjense la gravedad. ¿Qué sucede? Una sede que cuando era comisaría, Chugo, tenía una capacidad original para 80 reclusos, hay más de 1.000 en este momento. Entonces, los hechos violentos a los que hace referencia han sido una constante desde el 2015 para acá, que es cuando tenemos documentado el traslado masivo de privados de libertad para allá. Wow. Estamos conversando con Juan Carlos Vidal, dirigente social y dirigente político del municipio Sucre del estado Miranda. Nos está dando el contexto preciso, exacto, de la crisis generada por los hechos violentos en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, enclavado en plena zona urbana, en plena zona residencial, por así decirlo, y vecino pared con pared del colegio más populoso, con matrícula más grande del municipio. Es decir, una cárcel superpoblada, diseñada para albergar en principio 80 reclusos, tiene hoy más de 1.000 presos, y al lado, pared con pared, un colegio con más de 3.000 niños. Entiéndase la gravedad de esto. Y por cierto, cuando hablamos de los más de 1.000 presos, entiéndase que esto tiene también un impacto mucho mayor. Imagínense usted lo que significa eso, pero también los familiares a las puertas del local buscando información, tratando de hacer la visita, tratando de pasar los alimentos, peleando con los malandros que están allí con uniforme y que los están matraqueando para poder ver a su pariente detenido, o para poder pasarle los alimentos, o para poder hacer la visita conyugal, porque ojo, todo esto se supo en el contexto de la situación de hace semana y media. Cobros en dólares por parte de funcionarios policiales a los familiares para poder hacer la visita regular o la visita conyugal a su pariente. Todo esto a las puertas de un colegio con más de 3.000 niños. ¿Qué respuesta ha obtenido, Juan Carlos, de quien tenga la autoridad como para darla, o el rango como para darla, ante una situación tan obvia de la necesidad de reubicar todo ese horror? Te escuchamos. Lamentablemente, Chugo, no hemos tenido respuesta de ningún organismo. El drama, la crisis, la vergüenza, la infamia de la zona 7 resume en una radiografía la situación de deterioro institucional en la que está el país, porque afecta, que compromete la responsabilidad del Ministerio de Interior y Justicia, compromete la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, compromete la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo, porque eso es un depósito infame humano donde mueren todas las semanas seres humanos que tienen que turnarse para poder sentarse, porque el nivel de hacinamiento es tal que no permite que en 4 metros que permite o que obliga a que en 4 metros cuadrados haya más de 80 seres humanos por cada 4 metros cuadrados. Te puedes imaginar, están uno encima de otro y se turnan para poder sentarse.
Entonces, compromete la responsabilidad de la Defensoría del Pueblo, pero compromete también la responsabilidad de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, y compromete a la sociedad venezolana en general. Lo que está pasando hoy en la zona 7 es el resumen de estos 20 años de abandono, de desidia, de violentar la dignidad de la persona humana. Entonces no hemos tenido ninguna respuesta, a pesar de que el 20 de enero del 2015 el Consejo Municipal de Sucre, por el voto unánime de todos sus concejales, acordó solicitar la clausura de ese centro y el traslado de todos los privados de libertad a los distintos penales del país que correspondan, porque déjame decirte, allá hay privados de libertad que ni siquiera son del Estado Miranda, allá hay privados de libertad que han sido trasladados del Estado Anzoátegui, por el hacinamiento que se encuentra en el penal de Puente Ayala, han sido trasladados para acá. Allá hay penados de libertad que han sido trasladados del Estado Carabobo, de Tocorón y de Tocuyito, para evitar problemas allá de convivencia entre los internos, los han trasladado a la zona 7. Entonces es toda una tragedia. Y lo que tú decías de los familiares, a diario tiene que verse la situación bochornosa de los familiares, 300, 400 familiares de esos privados de libertad haciendo sus necesidades en la calle, porque no es un sitio diseñado para la actividad que se está realizando. Entonces no hemos recibido respuesta de los organismos. Sin embargo, hemos decidido, vecinos y dirigentes políticos, esto nos compromete a todos, y al final los dirigentes políticos somos vecinos también. Yo vivo en la zona, vivo cercano a la zona, y eso me compromete a mí, compromete la seguridad de mi familia, de mis hijos, de todos los que estamos, digamos, haciendo bien en el municipio, políticos o no, dirigentes o no. Hemos acordado, Chuy, una serie de acciones que comienzan hoy en el Triángulo del Unicentro de Marqués, que es la confluencia entre la avenida Sanz y la avenida Francisco de Miranda. Vamos a estar allí desde las 10 de la mañana en una protesta. Pero además, el 24 de septiembre, que es cuando comienzan las clases, de acuerdo al cronograma del Ministerio de Educación, vamos a hacer una protesta desde la puerta del Colegio San Agustín con los representantes. Nos estamos organizando con los representantes, con los propios docentes, con los alumnos, porque vamos a exigir no el traslado, porque ¿qué es lo que sucede? Cada vez que hay una crisis, traslada un grupito, 80, 100 internos a otros penales. No queremos más traslados, queremos la clausura definitiva de ese centro de horror, de violación de derechos humanos, la clausura definitiva de ese centro, y que vuelva a ser lo que fue en un principio, que es un edificio administrativo para funciones policiales, pero funciones policiales administrativas, no para un centro de reclusión. Juan Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada. Jueves, con el contexto real de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ok, Chuo, un abrazo a todos. Feliz día. Era Juan Carlos Vidal, dirigente social y dirigente político del municipio Sucre. Yo quiero ser muy claro en esto, porque así como cuando uno es ácido, duro, contundente en la crítica, también uno tiene que ser lo suficientemente dispuesto para, cuando se ubican prácticas adecuadas, reforzarlas, promoverlas. Dice bien Juan Carlos Vidal, no debiera haber diferencias entre la dirigencia social y la dirigencia política frente a una situación como esta, pero usted y yo sabemos que lamentablemente es poco frecuente, para decirlo con elegancia, cuando uno ve a un dirigente político asumiendo junto a los vecinos una lucha de esta naturaleza, dando la cara y poniéndose al frente. Eso es poco frecuente. Por eso, cuando ocurre, yo creo que hay que saludarlo, hay que promoverlo, hay que felicitarlo. Es el caso de Juan Carlos Vidal en esta lucha de los vecinos de la zona norte de Caracas, a propósito de este drama que significa la presencia de esa llaga purulenta que es este retén, este penal improvisado que montó lo que llama la señora Iris Valera el socialismo humanitario penitenciario en la zona 7 de Boleíta de la Policía Nacional Bolivariana. Viene protesta social, viene protesta de calle, por una razón elemental, ¿vale? En defensa propia. Quien tuvo que ir ayer
No solamente a Boleíta, no chicos, a Boleíta, a Petare, a La Urbina, a la avenida Francisco de Miranda, al Marqués, quien tuvo alguna diligencia o trabaja por allí o vive por allá, mira, se encontró con que estaba en una especie de estado de sitio, aquello tomado por fuerzas policiales en todas partes, abriéndote el carro, revisando maletas. ¿De qué estamos hablando, vale? En una zona que, por cierto, debiera ser la más segura de Caracas, porque, por un lado, ciertamente lo que dice Juan Carlos Vidal, allí está este colegio importante, el Colegio San Agustín, pero también ahí está nada más y nada menos que la sede del DIGESIN, ese otro centro de horror. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la unión. Ayer conversábamos a propósito del tema de la cuña, la pieza publicitaria del gobierno, hablándonos del 15º censo de población y vivienda. Decíamos que este era un tema extremadamente delicado. Decíamos que todo lo que tiene que ver con información es algo muy, muy delicado, y que en particular este gobierno es un gobierno que se ha dedicado esencialmente a sustraer información de parte del ciudadano, en lugar de suministrar la información al ciudadano. Eso lo denunciamos ayer. Ese es un tema que vamos a ver con calma, porque ciertamente es delicado esta situación. Un buen ejemplo de lo que significa precisamente el manejo de información por parte de la ciudadanía es la encuesta nacional de hospitales, que un grupo destacado de profesionales viene adelantando desde hace bastante tiempo. Se produjo ya el reporte correspondiente al periodo noviembre-julio de esta encuesta nacional de hospitales, y tenemos en línea a un querido profesional del área que nos puede explicar cuáles son los hallazgos más importantes de este boletín julio 2019 de la encuesta nacional de hospitales. Me refiero al doctor Julio Castro, médico infectólogo, docente e investigador, y un referente fundamental para la sociedad civil venezolana en lo que es el seguimiento y monitoreo de nuestro Sistema Nacional de Salud. Julio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia cuáles son los hallazgos fundamentales de este boletín julio de la encuesta nacional de hospitales. Te escuchamos. Saludos a tus oyentes, de todo el territorio nacional. Bueno, la encuesta, como tú bien dijiste, empezó en 2014, ya tenemos 6 años, pero dadas las circunstancias de noviembre para acá, venimos monitoreando semanalmente los 40 hospitales más grandes del país con médicos que trabajan en esos hospitales. Monitoreamos muchos parámetros, casi 40 parámetros en total, y en esta entrega queríamos enfocarnos o tratar de responder una pregunta o dos preguntas sencillas. Uno, si había habido algún impacto de la ayuda humanitaria sobre el abastecimiento de los medicamentos en las emergencias. Y dos, cuál era el estatus de la situación de servicios básicos como electricidad y agua a nivel hospitalario. Ese era nuestro foco para esta entrega. En cuanto a abastecimiento, nosotros empezamos con un nivel de desabastecimiento que lo medimos a través de un parámetro específico de
medicamentos básicos de emergencia, estaba en 49% en noviembre del 2018. Mejoró 6% del 49 para acá, está en 43 ahora. Ha tenido oscilaciones leves hacia arriba y hacia abajo, pero entendiendo, digamos, todo lo que había alrededor del asunto de la ayuda humanitaria de diferentes índoles, Cruz Roja, Sistema de Naciones Unidas, eventualmente algunas otras cosas, creemos que es relativamente el impacto bastante pequeño, muy marginal, entendiendo que el índice solo mide las cosas más precarias, ¿no? Este índice mide 20 medicamentos en la emergencia que son absolutamente indispensables, y cuando tú ves que el promedio nacional se mueve 6% solamente, bueno, preocupa. La situación en general sigue siendo, en nuestra opinión, igual de mala que en noviembre. O sea, porque la probabilidad de que llegue una emergencia y requieras un medicamento que dependa tu vida de eso y que tengas una probabilidad casi del 50% de que no lo haya, es muy mala en términos generales. Esa es la primera conclusión. Cuando miras las operatorias, no dio ninguna mejoría. Se mantienen igual que en noviembre. Por lo tanto, bueno, asumimos, además de algunas otras cosas, que esa mejoría muy probablemente está orientada por las donaciones que se han obtenido a través de estos organismos internacionales, porque, por ejemplo, cuando miramos específicamente medicamentos como insulina, por ejemplo, o morfina, que son elementos que sí tienen que estar en la emergencia porque sí, tú notas que la mejoría de los abastecimientos empezó a partir de abril, y lo único que pasó a partir de nuevo fue el tema de la ayuda humanitaria, no había ningún otro evento. En relación a los servicios, que es un problema nacional, bueno, la encuesta revela muy bien los déficits que se produjeron tanto en los apagones como en la situación previa a los apagones, porque nosotros empezamos a medir las horas de falta de electricidad en los hospitales por una razón, porque ya nos reportaban que existía eso hacía por lo menos 2 años y nos llamaba mucho la atención. Lo estamos midiendo inclusive antes de los apagones. Pero la situación después de los apagones no ha sido mucho mejor, primero que antes, y luego que en relación a los apagones. O sea, ha habido ciertamente un menor impacto a medida que fueron los 3 apagones. En el primero hubo 26 fallecidos, en el segundo hubo 6, en el tercero no hubo ninguno. La duración de los apagones no fue similar, pero eso te da una idea de que parece que el impacto ha venido mejorando. Pero cuando tú mides y encuentras que el 70% de los hospitales en el país tienen agua de forma intermitente, que significa más o menos 2 o 3 días a la semana, 70%, o sea, casi más de 2 de cada 3 hospitales del país tienen agua un día sí, un día no. Bueno, eso es una cosa terrible, y eso no ha mejorado prácticamente nada de noviembre para acá. Y en relación a la luz, encuentras que el promedio nacional es que se vayan al menos 6.4 horas de luz a la semana en los hospitales del país. Hay hospitales donde se va más, llega hasta 8 horas, hay hospitales donde se va menos, y en ese patrón encuentras que hay una distorsión importante. Los estados del occidente, en particular los estados limítrofes, como son Táchira, Zulia y Trujillo, tienen el peor panorama, que es algo que un poco sabemos por lo que ves en las redes, etcétera, etcétera. Pero esto es una medida objetiva de que la zona en el occidente del país tiene menos servicios que el resto del país. Estamos conversando con el doctor Julio Castro. Julio Castro forma parte del equipo que lleva adelante desde el año 2014 la encuesta nacional de hospitales. Julio, tengo entendido que en este reporte correspondiente al mes de julio de 2019 hay una precisión importante en relación a quién es el principal proveedor de suministros médicos en los hospitales en general, tanto en Caracas como en el interior del país. Y hay un referente, digamos, peculiar, ¿no? Porque en el mundo se establecen, por ejemplo, la mortalidad por armas de fuego o la mortalidad por armas crónicas, por enfermedades crónicas o devastadoras o por accidentes, pero al parecer aquí hay un nuevo parámetro que es la mortalidad que pudo ser evitable. Háblanos de ambas cosas. ¿Quién provee suministros médicos a los hospitales y cómo es eso de las muertes evitables? Bueno, nosotros tenemos hospitales de diferentes organismos de prestadores de salud, pero al final es todas gubernamentales, Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar y algunas otras como hospitales de gobernaciones.
y el gobierno, pues, el Estado, que es el deber fundamental de la educación musical. Y ahora la votación era muy alta y todo lo que se movió alrededor del asunto de la acción humanitaria en febrero se aceptó finalmente con ciertas limitaciones la entrada de organismos internacionales para que apoyaran el tema de la acción humanitaria, donde uno de los pocos de estas agencias, vale decir, la Cruz Roja Internacional, el Instituto de Naciones Unidas como lo más importante, pero no los únicos, han apoyado en particular a las emergencias de los hospitales. Entonces, que en nuestra opinión, buena parte de esa pequeña minoría que se ve fundamentalmente a donaciones que vienen de fuera, de donantes internacionales, de Estados Unidos, de Europa, de otros países latinoamericanos, y que entran a través de las agencias, entre otras, por ejemplo, todos los insumos médicos que estaban en Cúcuta con todo el tema de febrero ya han sido entregados en Venezuela a través de estas agencias, con un acuerdo financiero entre el equipo de la Asamblea Nacional y las agencias internacionales, donde no se dijo a dónde iban, pues, precisamente para, uno, no hacer política con eso, y dos, proteger a las agencias, tener todos los insumos médicos que estaban en tienditas, en el warehouse de tienditas y los que estaban en las islas, ya han sido entregados con la venia de estas organizaciones internacionales, lo cual para nosotros es una buena noticia. Y en relación a la muerte evitable, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tienes un paciente que tiene un accidente en la autopista regional del centro, tiene un traumatismo de tórax, se requiere que le ponga un tubo de tórax porque tiene un estallido. Disculpa que te interrumpa un segundito, Julio. Si pudieras ubicarte en algún lugar con mejor recepción, realmente se escucha con muchísima dificultad. Estábamos conversando con el doctor Julio Castro a propósito de este tema de las llamadas muertes que pudieron ser evitadas, a propósito del impacto de la crisis de los servicios. Me oye mejor ahora, que tuve un teléfono cante de eso, que es sí. La comunicación. Claro. Sí, te escuchamos mejor. Un paciente que tenga un accidente, por ejemplo, en la autopista regional del centro, y lleguen al hospital de la Victoria, que es el que le queda más cerca. Y en el hospital de la Victoria no hay un tubo de tórax o no hay un catéter para ponerle una vía para poner un líquido, y este paciente fallece. Ese paciente ciertamente tenía un traumatismo con una enfermedad complicada, pero si hubieras tenido los insumos mínimos, ese paciente hubiera podido tener un desenlace diferente. Eso es lo que nosotros llamamos una muerte evitable. Nadie se muere sano. Todos los pacientes que van a los hospitales tienen una enfermedad, y esa enfermedad genera una mortalidad, pero si eso le suma que no hay electricidad, no hay agua o no hay insumos, es lo que nosotros llamamos una muerte evitable, y ese juicio lo hacen médicos que están en el hospital trabajando sobre casos que ellos vieron. Este registro de la muerte evitable no es un registro extensivo, no es que esos son todos los pacientes que fallecen, son los que nosotros vemos que fallecen, y la idea es que eso nos dé una tendencia en el tiempo de ver si de alguna manera está impactando menos o más la falla de insumos o la falla de servicios en los hospitales. Y bueno, queríamos hacer el énfasis o poner el punto sobre la I, de que la gente entienda que más allá de un número frío, de lo que queremos decir, hay un impacto negativo en la falla de insumos en los hospitales sobre la vida de la gente. Esto no es un tema de estadística solamente, sino que esto representa un impacto en familias, en ciudadanos venezolanos que tienen un evento negativo, y en algunos de ellos fallecen, pero en otros de ellos tienen algunas implicaciones que pueden estar por el resto de su vida con un hándicap o con alguna forma de restricción de su calidad de vida, porque cuando llegó al hospital no había lo que él necesitaba. Entonces, bueno, esa tendencia está reflejada en el informe también, y la verdad no ha mejorado prácticamente nada. Se siguen produciendo fallecimientos en los hospitales del país porque no hay insumos o no hay servicio. Julio, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del jueves 12 de septiembre. Un gran abrazo, muchísimas gracias. Para ti, saludos. Era el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano, especialista en gerencia del sistema de salud y uno de los integrantes fundamentales del equipo promotor de la encuesta nacional de hospitales. Bueno, ya lo escucharon, hubo una mejoría discretísima del 6% en la dotación de emergencias. Todo este tema de la ayuda humanitaria, los barcos de la Cruz Roja, el zaperoco que se armó en la frontera con Colombia, todo eso se tradujo al final en una mejoría, repito, discretísima
de apenas el 6%. Este mismo informe de la Encuesta Nacional de Hospitales revela que el actor que con más frecuencia es quien termina proveyendo al hospital de insumos médicos, ¿ustedes saben quién es? No es el gobierno nacional, no es el gobierno estatal, no es el gobierno municipal, no es la Fuerza Armada, en el caso de los hospitales militares, no. Es el paciente. El paciente es quien termina siendo la persona, el actor que termina pariendo literalmente para suministrar al hospital los insumos necesarios para el desarrollo de la acción terapéutica. Duro esto, ¿no? Lo digo, en primer lugar, porque es uno de los saldos de este informe. Y en segundo lugar, porque cada vez que estos sátrapas rojos anden por ahí diciendo que aquí hay medicina gratuita, bueno, sepan ustedes que acá, desde un kit quirúrgico hasta el algodón y la gasa, eso tiene que salir del bolsillo del humilde paciente, de la persona que sale corriendo en búsqueda de ayuda a un hospital y termina él ayudando al hospital. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCaldaLaLagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ven a Ávila Gallery porque todo, absolutamente todo, está al 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad y ven cualquier día de la semana para que te lleves esa escultura o ese cuadro que tanto te gusta. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino de lunes a domingo o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook o llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nos quedan 3 minutos de programa y lo vamos a emplear en 3 informaciones. La primera, queremos extender nuestra palabra de pésame y solidaridad al dirigente comunitario Luis Hernández. Luis Hernández pertenece a la Asociación Líderes de Caracas, es un luchador social de larga data en la parroquia El Valle. En horas de la madrugada falleció su señora esposa, en la noche de ayer. Queremos darle nuestra palabra de pésame de todo el equipo de La Fuerza de la Unión, de todo el equipo del RAR de los barrios. Esa es la primera información que queremos
dar en este cierre del programa. La segunda tiene que ver con lo siguiente: como ya habíamos ofrecido al principio de esta semana, hoy se va a producir un muy importante encuentro con los medios de comunicación. El sociólogo Edison Arciniegas, director ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, va a dar una rueda de prensa hoy jueves 12 de septiembre a las 10 de la mañana. El lugar va a ser el Impact Hub de Caracas, en la Torre HP, piso 17, Avenida Francisco de Miranda. El tema es precisamente un informe sobre la evolución de la disposición de alimentos entre los meses de enero y agosto de 2019, con especial énfasis en el comportamiento de la comida distribuida a través de los CLAP, de los llamados comités locales de abastecimiento y producción. Es muy importante esta rueda de prensa porque es muy relevante la información que tiene Edison Arciniegas. Repito, el sociólogo Edison Arciniegas, vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción. Finalmente, otro aviso: si esto va a ser a las 10 de la mañana, hoy a las 3 de la tarde hay una convocatoria para los habitantes del suroeste de la capital, vecinos de las parroquias La Vega, Antímano, Caricuao, San Juan, El Junquito, Macarao, El Paraíso. Dice este anuncio: seguimos en defensa de nuestro parque recreacional Leonardo Ruiz Pineda. Va a haber una concentración de vecinos en la entrada del Parque Recreacional Leonardo Ruiz Pineda a la altura de Montalbán 2. Eso va a ser hoy, jueves 12 de septiembre, a las 3 de la tarde. Como ustedes saben, allí se está produciendo un conjunto de invasiones sospechosamente toleradas por elementos de la fuerza pública, ¿no? Eso se está produciendo prácticamente en las narices de la policía, en las narices de la Guardia Nacional. Son los vecinos quienes están alertando sobre estas invasiones que afectan gravemente la calidad de vida de todas estas comunidades, y por eso esta convocatoria para una jornada de protesta hoy a las 3 de la tarde de todas las comunidades del suroeste capitalino. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750.